Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, de 1 al 13, vemos las disposiciones que hace Pablo para la elección de obispos y diáconos en las primeras comunidades. Nos dice: hermanos, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no sea casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables, sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. De lo que más llama la atención es que se menciona que tanto obispos como diáconos no se hayan casado más de una vez. El celibato no es una opción en el judaísmo, ya que el mandato divino crezcan y multiplíquense se consideraba obligatorio para todos. Por eso la esterilidad se consideraba como una maldición. Contrario a la tradición, Jesús fue soltero los 33 años de su vida. Y habló del valor del celibato por amor al reino de los cielos. Leemos en Mateo 19, 9 al 11. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo, hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que puede. Nos consta que varios de los apóstoles serán casados. La Biblia habla de la suegra de Pedro, Mateo 8:7. Pablo señala que varios apóstoles eran ayudados por sus esposas, 1 Corintios 9:5. San Pablo da testimonio de cómo se empezó a valorar el celibato, cosa que él mismo practicaba. Nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en donde específica y ampliamente toca el tema. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna. Pero no ignoren las exigencias del sexo, por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Más adelante en 7, 6 al 9 dice: lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a la viuda les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, porque más vale casarse que estar quemándose por dentro. Y sobre el celibato dice en 7, 25 al 38. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. Tienes obligaciones con una mujer, no intentes liberarte. No tienes obligaciones con una mujer, no busques casarte. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no sea casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. No es así el que sea casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su marido. Al decirles esto no quiero ponerles trampas, se los digo por su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor.
¿Alguien puede sentirse incómodo respecto a su novia que es todavía virgen y ya está entrando en años? Si piensa que es mejor casarse, haga lo que le parezca, no comete pecado, que se case. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y con mucha lucidez que su novia se conserve virgen, obra mejor. Así pues, el que se casa con la joven que mantenía virgen obra bien y el que no se casa obra mejor. Aunque Pablo valora la virginidad por el reino, sabe que de momento no es posible imponerla. La iglesia apenas iba formando con las personas atraídas por la fuerza de la predicación y para escoger a los líderes se escogía a los hombres más capacitados en ese momento. Por ello Pablo exige al menos lo indispensable, a saber, que no sean libertinos, que no hayan tenido ya varias mujeres. Esa es la práctica de la iglesia durante los primeros siglos, a saber, admitía a los candidatos casados a las órdenes sagradas siempre y cuando diesen testimonio de un matrimonio vivido de una manera irreprensible, pero siempre fue estimado en todas las iglesias el don del celibato por el reino de los cielos. Y es lógico pensar que muchos comenzaban ya a vivir de ese estado de vida tan particular. En otras palabras, había ministros casados y ministros célibes, aunque no podemos determinar la cantidad o la proporción con respecto a los casados y los oficios que se reservaban unos a otros. Además, las costumbres de las distintas iglesias locales eran diversas en ese sentido, aunque los principios que enumeramos eran respetados en todos lados. Si bien es probable que las iglesias locales hayan legislado sobre esta materia con anterioridad, lo que nos ha llegado de más antiguo son las decisiones del Concilio de Elvira, entre los años 295 y 302, que fue un concilio de obispos de las tierras que hoy son España. Dicho concilio manda que los obispos, sacerdotes y diáconos admitidos a las órdenes sean célibes, o bien dejen a sus legítimas mujeres, si alguien quiere recibir las sagradas órdenes. Esta práctica no fue reglamentada de igual manera en las iglesias del mundo oriental, en Asia Menor, que no impedían a los obispos y sacerdotes ordenados seguir en comunión con sus respectivas esposas. Lo que nunca se aceptó en ningún lado fue que un ordenado pudiera casarse. El casado podía ordenarse, pero el ordenado ya no podía casarse. Recién en el año 1123, en el primer concilio laterano, se reglamenta que el candidato a las órdenes debe abstenerse de mujer y que el matrimonio de una persona ordenada era inválido. De modo que todo trato con mujer, una vez recibida la ordenación, pasaba a ser simple concubinato. En este espíritu reglamentarían todos los concilios posteriores. Es claro que no inmediatamente la ley se puso en práctica en todos lados, pero poco a poco fue cobrando fuerza de costumbre en todas las iglesias de Occidente. En nuestros días esta doctrina encuentra muchos adversarios, no es nada nuevo. La iglesia no define el celibato como una necesidad absoluta, aunque lo ve como el mejor medio para que el siervo de Dios y su pueblo puedan actuar sin divisiones. En 1967 el Papa Pablo VI publicó la encíclica Sacerdotalis Celibatus, en la que fundamenta esta práctica católica. Las razones del sagrado celibato aportadas por Pablo VI son tres: su significado cristológico, el significado eclesiológico y el escatológico. Comencemos por el significado cristológico. Jesús, el Hijo unigénito del Padre enviado al mundo, se hizo hombre para que la humanidad sometida al pecado y a la muerte fuera regenerada y mediante un nuevo nacimiento entrase en el reino de los cielos. Consagrado totalmente a la voluntad del Padre, Jesús realizó mediante su misterio pascual esta nueva creación, introduciendo en el templo y en el mundo una forma nueva, sublime y divina de vida, que transforma la misma condición terrena de la humanidad. Esta novedad, este nuevo camino, es la vida en la virginidad, que Jesús mismo vivió en armonía con su índole de mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el género humano. En plena armonía con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Cristo, al llamar a sus sacerdotes para ser ministros de la salvación, es decir, de la nueva creación, los llama a ser y a vivir en novedad de vida, unidos y semejantes a Él en la forma más perfecta posible. De ello brota el don del sagrado celibato como configuración más plena con el Señor Jesús y profecía de la nueva creación. Así que el tema del significado escatológico del celibato.
en cuanto que es signo y profecía de la nueva creación, o sea, del reino definitivo de Dios en la parucía, cuando todos resucitaremos de la muerte. Como enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia constituye el germen y el comienzo de este nuevo reino en la tierra. La virginidad vivida por amor al reino de Dios constituye un signo particular de los últimos tiempos, pues el Señor ha anunciado que en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por último, el significado eclesiológico del celibato lleva más directamente a la actividad pastoral del sacerdote. La encíclica Sacerdotalis Celibatus afirma: la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta el amor virginal de Cristo, su iglesia, y a la virginal y sobrenatural fecundidad de este amor. El sacerdote, semejante a Cristo y en Cristo, se casa místicamente con la iglesia, ama a la iglesia con amor exclusivo. Así, dedicándose totalmente a las cosas de Cristo y de su cuerpo místico, el sacerdote goza de una amplia libertad espiritual para ponerse al servicio armonioso y total de todos los hombres sin distinción. Así el sacerdote, muriendo cada día totalmente a sí mismo, renunciando al amor legítimo de una familia propia por amor a Cristo y de su reino, hallará la gloria de una vida en Cristo plenísima y fecunda, porque como Él y en Él ama y se da a todos los hijos de Dios. La encíclica añade asimismo que el celibato aumenta la idoneidad del sacerdote para la escucha de la palabra de Dios y para la oración, y lo capacita para depositar sobre el altar toda su vida, que lleva los signos del sacrificio. El celibato pues tiene todo un desarrollo histórico, pero nace de la misma experiencia de Jesucristo. Por eso pues tiene ese sentido de seguir profundamente a Cristo de la manera más perfecta. Ojalá que sepamos valorar este celibato. Ayúdame a compartir este mensaje, etiquétalo, que más personas puedan saber lo importante de este don del celibato a la iglesia. Mensajes positivos.